Buenos días, ¿cómo les va? Vamos a continuar con Prehistoria y Arqueología. Vamos a introducirnos en la unidad número 3, esta unidad en la cual empezamos a pensar en nuestro continente, en América. Específicamente, hoy vamos a trabajar con el poblamiento americano, ¿sí? Vamos a preguntarnos cuándo, cómo, por dónde se produjo el poblamiento de América. Todos ustedes ya saben que en el siglo XVI, cuando los europeos entienden que lo que habían encontrado en estas regiones no eran las Indias, sino que era un nuevo continente, empiezan a preguntarse qué hace toda esta gente aquí. En América ya en ese momento había millones de personas y esas personas vivían tanto en grupos cazadores-recolectores, móviles, dispersos en amplios territorios, por ejemplo, algunas extensiones selváticas o de planicies, tanto en Sudamérica como en Norteamérica. Había en otros contextos sociedades muy complejas, habitadas por millones de habitantes en espacios bastante reducidos, con la emergencia de sistemas de producción de excedentes, de almacenaje, de redistribución a gran escala, con ciudades, ¿sí? Evidentemente con organizaciones sociales y políticas similares a lo que podemos decir un Estado, algunos con escritura, imperios. La pregunta rápidamente fue qué hacía toda esta gente aquí, de dónde habían venido, cuándo habían venido, ¿sí? Y eso generó una grandísima cantidad de teorías fantásticas, empíricas, algunas muy especulativas, otras con algún asidero más científico. Y esa pregunta fue resurgiendo cíclicamente en distintas etapas de las disciplinas. Hoy vamos a tratar de discutir las perspectivas más recientes, las tendencias más aceptadas sobre estos temas. Este tema es tiene muchas aristas desde las cuales se puede ver, dependiendo de las preguntas que nos hagamos. Nosotros vamos a trabajar una bibliografía, que es una bibliografía de difusión. Afortunadamente tenemos para este tema una buena bibliografía de difusión, hecha además por investigadores de primer nivel de nuestro país, ¿sí? Gustavo Politis, Prates y Pérez van a presentar hay un librito de difusión de esta colección Ciencia Joven. Ellos además trabajan el tema de poblamiento, son investigadores de nuestro país, trabajando el tema de poblamiento, entonces es un libro muy interesante, es un poquito largo por ahí para hacer un solo tema, pero es de una lectura muy, muy simple. Y aquí vamos a trabajar entonces distintas preguntas construidas desde distintas líneas de evidencia, ¿sí? Y vamos a tratar ahí sí de retomar algunas cosas que hablábamos en la primera unidad. Vamos a pensar entonces en cuándo se pobló América. ¿En qué momento? Para saber en qué momento va a haber que entender el paleoambiente, ¿sí? Y acá retomo algunas de las cosas que ya veníamos trabajando en la clase 6, la segunda clase de evolución. ¿Por qué? Porque para entender cómo se produjo el poblamiento de América, tenemos que entender cómo se produjeron las glaciaciones, sobre todo qué influencias tuvieron las glaciaciones, en especial en los niveles de las líneas de costa, ¿sí? Entonces, paleoambiente y arqueología van a ser importantísimos para entender cómo y también por dónde se había podido producir el poblamiento, el paso de pobladores de algunos de los continentes cercanos a América hacia América. En segundo lugar, vamos a preguntarnos, entonces, ¿cuándo? ¿Por dónde? Lo vamos a responder a través de el paleoambiente y
la arqueología, las evidencias arqueológicas que sustentan una u otra idea. Acá es muy interesante toda la discusión arqueológica sobre los sitios tempranos, la discusión académica que se construye en torno a distintos sitios y ahí cómo influencia el poder que tiene la academia para validar o no un conocimiento. Entonces ahí vamos a discutir la validez de las evidencias tempranas de Norteamérica y de Sudamérica. En tercer lugar, vamos a preguntarnos cómo fueron las dinámicas humanas que permitieron este poblamiento. ¿Qué tipo de sociedad es la que produjo este poblamiento? ¿Con qué velocidad se ocupó la totalidad del continente? ¿Qué tipo de economía tenían estas sociedades? Finalmente, vamos a preguntarnos quiénes poblaron América. Un solo grupo, muchos grupos, en un momento, en varias oleadas. Esto también genera distintos debates. Y esto lo vamos a ver a través de dos líneas paralelas. Ya hemos hablado un poquito de eso, pero vamos a volver a retomar. Uno es la antropología física, sobre todo los estudios craneofaciales, ¿sí? Han propuesto distintas hipótesis para entender esto de quiénes poblaron el continente y sobre todo en cuántos grupos lo hicieron. ¿Sí? Y un poco más reciente, el tema del ADN mitocondrial, que ya lo discutimos tangencialmente en algún puntito del libro de Finlayson de la evolución, y también estaba dando vuelta en el trabajo en el documental, perdón, del ADN mitocondrial. Aquí también el ADN mitocondrial informa de alguna manera cuántos grupos genéticos y cuántas mutaciones genéticas se pueden ver en las poblaciones americanas originales. ¿Sí? Entonces, bueno, más o menos con esta presentación de interrogantes, de tipos de evidencias, yo los voy a dejar para que vayan a leer la bibliografía y para que traten de completar la ficha. La ficha tiene 4 preguntitas, ¿sí? La primera es, ¿cuáles eran las condiciones climáticas globales al momento de producirse el poblamiento americano? Y aquí me gustaría que piensen en las glaciaciones, pero sobre todo en cómo las glaciaciones afectan o permiten la llegada de gente a América. En segundo lugar, ¿cuáles fueron las vías principales del poblamiento que se proponen en la actualidad? Acá tienen que buscarlas en el trabajo de Politis. En tercer lugar, ¿cómo eran los modos de vida de los primeros pobladores de América? Que esto es bastante simple. Y finalmente, ¿qué estudios bioarqueológicos y genéticos se han implementado para tratar el poblamiento de América? La clase de hoy es muy simple, además es interesante porque nos mete en nuestro continente. Ya van a ver, la clase siguiente vamos a trabajar específicamente sobre los primeros habitantes de nuestra provincia, de Córdoba. Así que los invito ya a participar un poco más en el foro. Recuerden que vamos a estar evaluando por sus participaciones y nos vemos el jueves a las 12 para tener la clase integradora de esta unidad número